¿Qué tal? Buen día. Pues mi nombre es José Alfredo Ortiz. Soy nato de Samayaxo, Chitepeques, y pues estoy involucrado en un partido político que es MLP, Movimiento para la Liberación de los Pueblos Indígenas, de los pueblos, perdón, en sí. Y pues esperemos aprender bastante y sobre todo brindar nuestra experiencia y de por qué nosotros optamos por participar en estas elecciones. Muchas gracias, Alfredo. Entonces, José Alfredo va como candidato por el movimiento, llaman Instrumento Político MLP, Movimiento para la Liberación de los Pueblos, por Samayag. Samayag es el distrito, el municipio, en otras partes se llama distrito, que se encuentra en el departamento de Suchitepeques, que por cierto, con una vista antropológica, es uno de los municipios con mayor presencia y carga cultural originaria aborigen. Un mundo desconocido para incluso para Guatemala, Samaya. Muchas gracias, Alfredo. Voy contigo, Lilian. Preséntese, por favor, la audiencia te escucha. Sí, buenos días, compañero Alfredo y compañero Juvenal, y a toda pues la audiencia que nos puede estar escuchando y nos está viendo. Mi nombre es Lilian Madaí Felipe Ortiz, candidata a diputada por el departamento de Retableu. Resido en el municipio de Champerico, caserío Santa Rosa, ¿verdad? Y pues estoy como candidata por el instrumento político MLP. Muchas gracias, Lilian. Va también como candidata, tengo entendido, a segunda casilla por Suchitepeques. Perdón, por Retaluleu. Retaluleu es uno de los municipios también de la Costa Sur. Ahora usted dirá, ¿por qué eligió solamente Costa Sur? Es que no he logrado conseguir toda la información, eso es lo que debo de confesar. Y seguramente debe haber otros departamentos, otros territorios que deben también tener candidaturas en ese arco etario, juveniles. Vamos a identificarlo y vamos a abordar seguramente, pero esta vez es Lilian. Lilian va como candidata a segunda casilla por Retaluleu, también por MLP, y ahí, como puedes ver, ella está con la camiseta puesta también. Comenzamos entonces. La pregunta, Alfredo y Lilian, la pregunta que se nos activa en este momento, y también a mucha audiencia que nos está mirando, estamos transmitiendo por Radio Victoria, estamos transmitiendo por la página de MLP, también nos permite ingresar esta vez a su página para poder transmitir este contenido, que por cierto es voluntario que estamos haciendo esto, ¿sí? La pregunta que nos habita es, ¿por qué Alfredo Ortiz, si mal no entiendo, a los 22 años incursiona en el arte de la política? Si regularmente en esta época, por lo menos se entiende, lo dicen, que la juventud está más en la pantalla, la juventud, digamos, de cristal, ¿no? De jabón, que todo lo resbala, nada trascendental les habita. Esos son los prejuicios que existen, ¿no? Prejuicios, por supuesto que yo no lo creo en eso. La pregunta es por qué, joven como tú, decides disputar el gobierno municipal de Samayag, ¿no?, como candidato a alcalde. Adelante, José Alfredo. Pues antes que nada, Juvenal, la principal idea de por qué José Alfredo, o sea, mi persona, participa dentro del espacio de alcaldía como portavoz dentro de los movimientos y el instrumento político que tiene MLP, es porque realmente queremos ya dejar ese estereotipo, dejar ya esas cuestiones adultocentristas donde solo los adultos tienen la razón, donde solo los adultos pueden pensar, porque nosotros también como jóvenes podemos pensar. Además, queremos ya cambiar el pensamiento de la población, porque la población de antes no tuvo mucho acceso a la información y no tuvo acceso a cierta educación académica dentro de nuestro municipio. Por esa razón es que entra José Alfredo a venir y debatir dentro del espacio de alcaldía en mi municipio de Samayac, Suchitepeques. Pero no solo es esa opción, sino que también hay otras opciones de por qué José Alfredo toma este espacio, porque incide dentro del municipio durante 7 años y durante 7 años se ha dado cuenta de las necesidades y también de algunas inconformidades dentro de la población, tanto líderes comunitarios como nosotros de dirigentes de niñez y adolescencia.
hemos identificado varios estereotipos y varias limitantes dentro de nuestro municipio para tanto como adultos como para niñez, pero es más visible dentro de la niñez y adolescencia cuando se toma en cuenta, pues nos ven como un resultado de proyectos, no nos ven como alguien pensante, no nos ven como alguien que tiene buenas propuestas y que tiene buenos pensamientos para nuestras comunidades. Entonces, es por eso que José Alfredo pues toma la iniciativa de venir y formar parte de la herramienta que tiene, del instrumento que tiene MLP dentro de Suchitepeques. También estamos aprendiendo más porque estamos conscientes que la juventud tiene que ganar más experiencia para venir y desarrollarse mejor dentro de nuestro ámbito social, para conocer más necesidades, porque las necesidades que nosotros logramos visualizar pueden estar arraigadas más allá de lo que nuestra vista puede alcanzar. Solamente Juvenal. Muchas gracias, José Alfredo. Esas son sus motivaciones del por qué José Alfredo. ¿Cuántos años tiene José Alfredo? Reitera a la audiencia, por favor. Claro que sí. Juvenal tengo 21 años y audiencia tengo 21 años ya cumplidos. En julio cumplo los 22. Muy bien, gracias. A sus 21 años, entonces, incursionando en esta quehacer político adultocéntrico. Porque si bien la Constitución política establece con mucha dificultad se ha logrado avanzar de 21 años de mayoría de edad a 18 años de mayoría de edad, pero usted, amable audiencia, ni en Guatemala ni en otras partes con facilidad va a encontrar alcaldes, diputados con 18 años, muy a pesar que la mayoría de edad comienza allí. Y te doy otro dato más, y esto ni siquiera es antropológica, es una constatación. La mayoría de edad empiezan a asumir en la cotidianidad de los países del continente a partir de los 16, 15 años, porque a esa edad ya son papás, ya están trabajando para alimentar a las familias. Y en ese sentido, tampoco pues a esa edad están asumiendo su derecho de ciudadanía a plenitud, ¿no? Y en el caso de Guatemala, otra vez reitero, no encuentro yo ningún diputado, ningún alcalde a los 18 años, muy a pesar que la ley lo dice. De 21, muy pocos. Seguimos en el adultocentrismo, nos guste o no, esa es nuestra realidad. ¿Sí? Vamos a ir entregamos el micrófono entonces a Lilian. Lilian, la misma pregunta. ¿Por qué Lilian, no sé cuántos años tienes, creo que tienes como 20, ¿por qué te animas a incursionar nada menos que como candidata a diputada? ¿Sí? Y si la gente mirándote al rostro vota, porque tienes, digamos, una sonrisa que va a atraer a muchos votantes, vas a ser diputada. ¿Por qué incursionas en este arte sabiendo que este arte está prácticamente, no vamos a decir plagado, pero sí por lo menos estigmatizado, ¿no? Como el espacio de la corrupción? ¿Qué son tus motivaciones y por qué incursionas en este arte, estimada Lilia? Sí, gracias por el espacio. Bueno, actualmente tengo 22 años, pero ya ahorita este mes de abril cumplo los 23. Pues uno de mis motivos principales se podría decir a que me involucra sobre el proceso electoral es ver cómo está actualmente en nuestro país, ya que hemos tenido un estado bien fallido, corrompido, llamémoslo así, donde las mafias han estado cooptadas, ¿verdad?, por las empresas, y la cual siempre nos han venido con esa ideología, ¿verdad?, desde la educación, inyectando que los jóvenes o quizá los jóvenes no tengamos participación en todo esto, ¿verdad? Pero yo considero que es bueno, es importante que nosotros como jóvenes empecemos ya a involucrarnos para saber, ¿verdad? Y ver todo el ámbito alrededor sobre la realidad de lo que se está viendo, ya que para nadie es un secreto que todo pues está cooptado.
pues no son los pueblos que eligen, ¿verdad? Sino que ahí sí que son los empresarios, son las empresas, y todo eso, ¿verdad? Y si nos damos cuenta, en ningún artículo de la Constitución menciona sobre el derecho a participación en los jóvenes, sobre los procesos electorales, sino que solo nos utilizan como portadores de voz e ideas, ¿verdad? Pero más nunca nos han dejado ese espacio que debemos nosotros de tener, ese derecho y espacio que nosotros los jóvenes debemos de tener para poder participar, ¿verdad? Y ver la realidad y poder ir, pues, ahí sí que analizando y hacer ese cambio para tener un mejor estado, una mejor Guatemala. Muchas gracias, Lilian. Entonces también sus motivaciones, esta situación de lo que llama ella el Estado cooptado, el Estado fallido, Estado ocupado por la aglutinación de la corrupción en las instituciones públicas, que es un común denominador, como reiteramos, en el resto de los estados, unos más, unos menos del continente. Son las 9:18. Estamos conversando con Lilian y con José Alfredo sobre jóvenes en la política o el rejuvenecer la política guatemalteca con sangre nueva, con rostros nuevos y ojalá también con ideas, con inquietudes nuevas, porque usted que me está escuchando al otro lado de la pantalla, o los que nos están escuchando por las ondas de la de Radio Victoria en línea, si acaso estamos enlazados, pero si estamos en la página de Radio Victoria transmitiendo este contenido, que me está escuchando por esos canales. La política de Guatemala históricamente ha sido tomada, ha sido centralizada por los adultos, con excepción de la etapa de lo que se llama la revolución. Y no solo porque la revolución del 44 haya sido impulsado por jóvenes universitarios, sino también porque, según escuché, que la mayoría de los integrantes del Congreso, de los diferentes congresos en ese periodo de la primavera de la revolución, eran jóvenes por debajo de los 25 años. Eso es un dato bastante interesante, pero claro, en Guatemala siempre estuvo, y al igual que en otros países, siempre estuvo en disputa dos tendencias ideológicas, ¿sí? Usted estará pensando izquierda o derecha, no. Derecha, liberales y conservadores, ¿sí? Los conservadores apostándole a que la tradición, ¿no?, medieval o ancestral no desaparezca y tenga hegemonía, y los liberales buscando que las ideas, ¿no?, de la modernidad, etcétera, por supuesto occidentales, por supuesto capitalistas, incursionen y hagan innovaciones en la cultura del país. Y en ese proceso, entonces, las dos revoluciones han sido impulsados por los liberales modernizantes, pero esos fracasaron y siempre se impuso el conservadurismo. ¿Quién es el que domina actualmente entonces la política de Guatemala? En buena medida es el conservadurismo, y el conservadurismo en buena medida es adultocéntrico, es patriarcal, antropocéntrico, racista, sí. Bueno, son características y no, otra vez, no es propiedad de Guatemala, también del resto de los países. Voy contigo, José Alfredo, cuando son 9:21, para no seguir hablando yo. Dices, o vas como candidato por Samayaj a la alcaldía por MLP. Desconozco cuántas organizaciones políticas se han registrado allí como candidatos. No sé con cuántos vas a competir o con cuántos va a competir MLP. La pregunta concreta es, José Alfredo, ¿cuáles son los principales problemas que tú y tu equipo identificaron allí en Samayaj? Otra vez reitero, Samayaj, donde confluyen tradiciones cristianas y tradiciones ancestrales de los pueblos, ¿no? Y por lo tanto es un pueblo altamente tradicional, conservador, de estas tradiciones milenarias y centenarias. ¿Cuáles son los problemas que identificaste y cuáles son las soluciones que planteas y cómo propones implementar esas soluciones? Vamos contigo, José Alfredo. Bueno, primero, una de las problemáticas más impactantes dentro del municipio es la desinformación de Samayac. Es a la magnitud de que las personas no identifican ni siquiera por qué están votando. Es una de las necesidades más importantes dentro de nuestro municipio, pero también se identifica los impactos que genera la energía eléctrica
de varias de energía eléctrica, pero también la sobrealza de energía eléctrica por falta de tener convenio con la institución de OXA. Fuera de eso, también tenemos problemáticas como el agua potable, también tenemos problemáticas como la ubicación, la coordinación de las vías territoriales dentro del municipio, entre otras. Hay varias necesidades también como las administrativas de los puestos y también en el sistema educativo, que acá en Samayac siempre se contratan maestros por medio presupuestal de la municipalidad, cuando realmente ya tenemos presupuestos para maestros dentro de los ministerios de educación. Para eso, también tenemos muchas necesidades en infraestructuras dentro de nuestro municipio, como por ejemplo la regulación del mercado y también el posicionamiento de las personas dentro del mercado, porque el mercado ya no se da abasto para el comercio, sino que se tienen que venir y comercializar dentro de los espacios recreativos, como los parques, como las calles y esas cuestiones. Para esas necesidades y otras más que estamos realizando un estudio que nadie ha hecho acá en nuestro municipio. Primero, para el desconocimiento, tenemos dentro de nuestra proclamación de liberación, tenemos la formulación de una política pública en base a participación ciudadana. ¿Por qué? Porque queremos que nuestra proclamación de liberación sea aquella herramienta que ejecuta un instrumento plasmado en hojas que les dé el seguimiento a que les dé el seguimiento para la formación de estas personas. Es decir, que nosotros con lo coloquial que conocen las personas, campaña política, pero nosotros sabemos que es una proclamación de liberación, vamos a realizar una política pública para la participación ciudadana, para que las autoridades municipales que queden en gobernanza o quedemos nosotros en gobernanza, vengan y puedan darle seguimiento, acompañamiento e información a la población, que es demasiada desinformación. En cuanto al agua potable, dentro de nuestro municipio hemos propuesto la investigación de pozos mecánicos con circuitos que tengan que ver específicamente para el área rural y específicamente para el área urbana, porque no podemos venir y decir que vamos a utilizar el mismo sistema en ambas áreas, cuando realmente demográficamente o territorialmente están en diferentes condiciones. En este sentido, pues queremos hacer el estudio para ver dónde podemos venir y poder realizar estos pozos mecánicos. En cuanto a la energía eléctrica, queremos venir y hacer convenios que favorezcan a la población, que no solo sean espacios que favorezcan a las empresas, sino que también favorezcan a la población. Fuera de esto, también en otras necesidades que tiene la población, pues podemos plantear la administración, como la cuestión de la austeridad, como la cuestión de eliminar puestos municipales que no benefician al municipio, y también de gestionar las plazas municipales para los maestros que nos hacen falta dentro de los espacios educativos. En cuanto a infraestructura dentro del sistema educativo, tenemos planteado mejorar y gestionar las infraestructuras. Lamentablemente, las autoridades que han venido dentro de nuestro municipio siempre vienen y utilizan las plazas municipales para maestros para darlas con referencia a juego político. No las hacen con el fin de la educación, sino que las hacen para llenar cupos o llenar de la gente que les sirvió en campaña política. Es solamente las propuestas que nosotros tenemos ahorita actualmente, pero en base a la investigación que estamos haciendo para la formulación de la política pública en participación ciudadana, hemos identificado como por ejemplo la falta de seguridad, la falta de alumbrado público, entre otros, Juvenal. Esas son las necesidades que nosotros como juventud logramos identificar. Muchas gracias, Alfredo. Y si los candidatos, que por cierto son como 34,000 en Guatemala que están compitiendo en este momento, nos están escuchando, uno de ellos por lo menos, o la ciudadanía o la población, espero que haya tomado nota de lo que acaba de decir Alfredo.
Regularmente se dice que los chavos no tienen contenidos, los chavos no tienen ideas de su realidad. Y si usted la ha escuchado, por lo menos en el discurso, en la narrativa, sí tiene contenidos, sí tiene propuestas. Ya quisiera yo escuchar a candidatos de diferentes tendencias tener esta capacidad de explicar las soluciones a los problemas en sus municipios con este conocimiento de causa. Servicios, sobre todo, de los cuales adolece. Yo he pasado 2 o 3 veces por Samayac y obviamente los servicios son lo que están colapsados y el ordenamiento territorial, etcétera, y por allí está apuntando y sobre todo también con este diagnóstico que él plantea de manera participativa para buscarle soluciones de manera participativa, yo creo que son importantísimas ideas. No estoy diciendo yo por quién tienes que votar, tú vas a decidir si me estás escuchando en Samayac, pero yo creo que llega el tiempo en que tenemos que darnos la oportunidad de buscar el cambio. Y si tú sigues optando por lo mismo, no esperes que el resultado va a dar un cambio, ¿sí? Las mismas acciones siempre van a dar los mismos resultados, las mismas opciones siempre van a dar los mismos resultados. Voy contigo, Lilian. La misma pregunta. Vas al Congreso de la República de ser diputada. ¿Cuáles son los problemas que identificas en el país? Desde el Congreso, obviamente, porque el Congreso tiene 3 funciones: legislar, fiscalizar y representar. Se pueden hacer otras funciones más, pero la Constitución establece esas 3. ¿Cuáles son los problemas, por un lado, y por otro lado, cuáles son las soluciones que tú planteas? Y ojalá marquen la diferencia con el resto de los otros candidatos. Adelante, por favor, Lilian. Creo que uno de los problemas acá en Retauleu bueno, son varios, ¿verdad? Pero tomémoslo así como el desempleo, ¿verdad? Sabemos que hoy en día, pues el desempleo para tanto como personas ya adultas y como jóvenes, ahí están desempleadas, ¿verdad? Con el tema de la justicia. Vemos que la justicia pues hoy está cooptada, ¿verdad? Igual por las grandes empresas que solo benefician a empresarios, más no benefician a la población, que por la población es donde ellos están, ¿verdad? Y pues si no fuera así, entonces ¿cómo se llegaría hasta donde ellos están? Pues, y pues nosotros como instrumento político del MLP, pues en una de nuestras propuestas está convocar a una asamblea popular constituyente donde donde todos los pueblos hagan, más que todo, sean partícipes de las leyes, donde ellos propongan las leyes que no sean las personas de alto nivel, ¿verdad? Porque hoy en día vemos que las leyes solo están puestas por candidatos, por diputados corruptos, llamémosle así, ¿verdad? Que no benefician o no velan por el bienestar del pueblo, más que solo ellos se quieren beneficiar por los intereses, ¿verdad? Personales. También en una de nuestras propuestas está proponer leyes para nacionalizar nuestros bienes y servicios. Hoy en día vemos que todo está cooptado, todo está pues nacionalizado, la educación con el trabajo, lo que es la justicia y entre otras, ¿verdad? Vemos que hoy en día todo eso pues nos ha venido afectando y creemos que sí es necesario ese cambio, ¿verdad? Y nosotros a eso también le apostamos también al cambio de ideología que por años los gobiernos nos han venido a imponer y que nos hacen, a los jóvenes no nos toman en cuenta, ¿verdad? Para que nosotros podamos participar en todo eso. Y si nos damos cuenta hoy en día, cuando es ya el proceso de campañas, los partidos políticos solo utilizan a los jóvenes como títeres, llamémosle así, como escaleras, para ellos reflejar sus imágenes de mentiras, ¿verdad? Porque sabemos que hoy en día pues ni un partido político anda proponiendo cosas, proponiendo leyes que benefician a la población, ¿verdad? Sino que solo ellos quieren beneficiarse por sus intereses y más no a la población. También
dentro de nuestras propuestas tenemos derogar las leyes de antejuicio, ya que los funcionarios públicos hoy en día no pueden ser ni investigados, ni mucho menos encarcelados, ¿verdad? Por tener esa ley que les favorece a ellos, pero nosotros proponemos derogar la ley de antejuicio. También proponemos leyes para fiscalizar los ministerios, todos los ministerios, tanto como de salud, como de educación. También proponemos elegir entre también nuestras propuestas proponemos elegir jueces y magistrados que estén puestos por el pueblo y que no solo estén a favor de intereses y que no solo estén al lado de las empresas, ¿verdad? Que como bien lo mencionaba, solo se benefician para sus personas, más no para el pueblo. Es así como mi persona, ¿verdad? Está acá dando sus propuestas, ahí sí que aprendiendo, ¿verdad? Porque hoy en día se aprende, quizá no en este proceso electoral vamos a llegar a la lucha, ¿verdad? Pero igual estamos aprendiendo, estamos viendo todo el contexto que tenemos, ¿verdad? Que todo lo que nos ha venido dificultando, nos ha venido impidiendo nuestros derechos como jóvenes y como ciudadanos, ¿verdad? Solamente eso. Gracias, Lilian. Por supuesto que sí, usted escucha ahí transparencia, usted escucha honestidad. Son jóvenes, son nuestros hijos, y en ese sentido es el reflejo de la sociedad. Si acaso podemos llamar sociedad lo que existe en Guatemala, porque sociedad es una categoría demasiado alto para denominar al cúmulo, a la aglutinación de varias personas sin compartir incluso una identidad o un objetivo común. Hablando del quehacer político. Y Lilian nos plantea varias cuestiones puntuales y usted podrá decir, pero eso no se puede. Claro que sí se puede, porque en otras partes, justamente con iniciativas legislativas, han logrado esos cambios, como que, por ejemplo, el tema de la revisión de los contratos de privatización, que ella llama nacionalización. Ese tema es asunto netamente legislativo. Que un diputado se atreva y lo ponga a vista pública. ¿En qué consisten esos contratos de concesión, de privatización por 50 años de los diferentes servicios firmados por gobiernos anteriores, que en este momento están engavetados bajo el rótulo de secreto de Estado? Usted, el tema de energía eléctrica, hablaba Alfredo. Usted no conoce en qué consiste ese contrato de concesión por 50 años de la distribución de la energía eléctrica. Nadie lo conoce. ¿Por qué? Porque está engavetado. Y eso tiene que haber un diputado que lo saque eso y lo ponga a vista pública. Y luego hacer un estudio, ojalá, de técnico, de auditoría, si adolece o no de ilegalidad o inmoralidad, sobre todo de nulidad, esos contratos. ¿Sí? Y luego se procede con el tema del estudio de la recuperación o nacionalización. Entonces, esos son ideas del tema del antejuicio, quitar el antejuicio, por ejemplo, que plantea. Usted podrá decir que está en la Constitución, pero la Constitución se puede modificar. Se puede modificar, ¿no? Hay letras o leyes escritas en piedra. Por lo tanto, estos jóvenes, estos son lo que sueñan. Voy a ir a la página de Radio Victoria para leer un par de mensajes y luego voy con la última pregunta para nuestros invitados que estamos conversando, rejuvenecer la política en Guatemala en estas elecciones 2023. Ojalá que todas las organizaciones políticas en alguna medida se acerquen a la realidad del arco etario del país. 60% de la población del país son menores de 40 años. Por lo tanto, si acaso esto no es biologicismo, simplemente sensibilidad. En alguna medida, la participación de la juventud en las planillas deberían acercarse a esa realidad del 60%. Cada organización tendrá que valorar si efectivamente eso ocurre o no. Lo mismo también para las mujeres y lo mismo también para los pueblos. ¿Sí? Si 70% de la población es originaria, o por lo menos legalmente 42%, según mal no recuerdo, en los segundos censos se han declarado como originarios,
las planillas deberían estar reflejando esos 42%, pero no lo sé, no lo he estudiado tampoco al momento. Voy a ir otra vez, digo, a leer los mensajitos. Vamos a ver. Dice, a ver, vamos a ir aquí arriba, dice, adelante MLP. Alfredo Scholl dice, vamos con todo. Compañeros MLP. Livni dice, excelente el MLP, si me representan una de las propuestas más inclusivas. Muy bien. Elda Morales dice, ni un paso atrás, buen trabajo, compas MLP, es dignidad de la juventud es el presente. Alfonso Felipe dice, saludos compas. La juventud está presente en MLP, adelante juventud, saludos Conrado López. Claro que sí, Conrado López es uno de los pilares del movimiento de las comunidades en resistencia. Abuelo ya que envejeció, gastó su juventud y envejeció en el movimiento y sigue. Gracias Conrado por seguirnos. Edwin Abado Sánchez, gracias Edwin por seguirnos y mover. Ojalá haya más participación de la juventud y de mujeres en el instrumento político en otros territorios. Claro que sí. Por eso decíamos, Edwin, no conozco el listado. Si me ayudas a identificarlos, vamos a mostrarlos. Es que esto es una apuesta, voy a decirlo así, incluso hasta personal, ¿sí? Porque es una reflexión mía de que yo no he tenido la suerte de nacer en este territorio, pero conozco diferentes procesos presencialmente políticos en otros países y conozco otros procesos políticos y en ese sentido lo hemos intentado por diferentes partes y nos damos cuenta que no ha funcionado. Y en ese sentido no es tanto la propuesta o la idea lo que no funciona, sino muchas veces no funciona porque los sujetos que impulsan o que encabezan esos procesos no necesariamente somos los idóneos. Si quieren más en concreto, los machos, adultos o abuelos lo hemos fregado. Y por lo tanto, ¿por qué no atrevernos bajo ese principio que decía al inicio de cambiar de opción para encontrar cambios de resultados? ¿Por qué no probamos eso? Y eso significa entonces nos queda la juventud, nos queda la niñez, que no han tomado decisiones. Ah, pero ¿cómo los niños van a tomar decisiones? Pues discúlpenme, pero los niños, si están orientados, ¿no?, por nosotros, porque es nuestro reflejo, también tienen capacidad de tomar decisiones, ¿sí? Por más que la sociedad de la filosofía de la familia tradicional, cristiano, moderno, medieval, nos diga que los únicos que pueden tomar decisiones, que pueden ser libres, son adultos a partir de cierta edad. Eso es una determinación en un determinado momento, es una fijación en un determinado momento, tiene su contexto social, tiene su contexto histórico y no tiene por qué seguir aplicándose para toda la historia y para todo el planeta, ¿sí? Lo que los medioevos de las sociales de Europa, del norte y del sur, hayan decidido allá miles de años atrás, o sí, pues 500 a 1500 en el calendario europeo, no tiene por qué seguir rigiendo en todos los pueblos del continente y en todos los tiempos. Eso es lo que te quiero decir, ¿sí? Y por lo tanto, démonos la oportunidad. Voy contigo, Alfredo, para ir avanzando. La pregunta puntual es, y esto tienes cuestión de dos minutos, a lo mucho, y es bajo el principio del 8º mandamiento, es decir, no mentirás, porque yo o la audiencia que está siguiéndote, si acaso en Samayaj, ¿no?, ¿por qué debe de votar, por qué debe de optar por Alfredo Ortiz, que no ha cumplido los 22 años, es decir, que es joven? ¿Por qué? Adelante. La verdad, las personas de acá pues deben de votar por José, porque somos una alternativa. Es cierto, estamos aprendiendo en el proceso. Las personas dicen que los jóvenes no tenemos experiencias, pero realmente sí tenemos experiencia. Hemos estado incidiendo en Samayac y San Pablo Jocopilas durante 7 años, incidiendo en materia de derechos sexuales y reproductivos, en materia de derechos humanos, en materia de políticas públicas, en materia de venida y renovación para la población, en ideas que tengan ideas constructivas para el medio ambiente, ideas constructivas para también la sociedad. Entonces, deberían de votar por José Alfredo, pero más que votar por José Alfredo, deberían de votar por el instrumento político MLP, porque es el instrumento político más consciente.
más consciente, más a qué portavoz de los pueblos, es más abierto a escuchar a la población y dar oportunidades para la población, que es las que necesitamos. Y no hablemos solo de oportunidades de empleo, hablemos de oportunidades de crecimiento en cuanto a conocimiento, experiencia y también en cuanto a ver más allá de lo que nos puede brindar la madre tierra, de cómo cuidarlos, de cómo cultivar nuestra esencia y nuestras religiones y de cómo venir y acoplar la política o el instrumento político con nuestra vida cotidiana dentro de Samayac. Samayac tiene mucha cultura, mucha religión, pero esa fe y esa devoción que le tenemos dentro de diferentes ámbitos culturales, también podemos asociarlo a la política, porque a la hora de hablar, por ejemplo, Samayac es la tierra del encanto, de la magia. Nuestras creencias en cuanto al misticismo o las cuestiones que tengan que ver como brujería, coloquialmente hablado, también se pueden relacionar con la política, porque estamos hablando de cuidar a la madre tierra, de cuidarnos nosotros espiritualmente, de cuidarnos y sanar a nuestro alrededor, tanto como animales, como personas, de cuidar a nuestro prójimo. En cuanto a religiones cristianas, nosotros también pues vemos que el instrumento político abre las puertas para aquellas personas religiosas porque no las dejamos fuera. La pastoral juvenil es una de las herramientas es una de los instrumentos sociales que también podemos y debemos utilizar dentro de la política, que no sean meramente solo religiosos, sino que también pueda venir y incidir como ciudadanos que son para el beneficio de la sociedad. Fuera de esto, también deben de votar por mí porque realmente traigo el conocimiento que necesitamos como juventudes. Ya aquellas personas que son adultas tienen la voluntad, tienen ideas, pero no son ideas basadas en las necesidades y no son ideas que han llevado el proceso de investigación adecuado, ni tampoco el proceso que debe de seguirse. Son ideas que solo son impuestas por ellos porque lo ven visualmente, porque creen que es la necesidad del pueblo, más sin embargo no se han tomado el tiempo de investigar si realmente están cubriendo la necesidad del pueblo o la necesidad personal que ellos creen tener. Entonces, es por eso que nosotros decimos que sí, deberían de votar por el instrumento MLP, tanto acá en Samayac como en Suchitepeques y como a nivel nacional, porque somos la alternativa más adecuada para la población y para la representación de los pueblos. Si no, vean a mí que no solo represento a una población que es la población joven, sino también representan a la población de niñez y adolescencia que se ha formado durante años y durante los procesos que se le ha brindado. También representa a la población LGBTQI+, que realmente para la población muy conservadora hablar de estos temas es muy difícil, y más para nosotros que pertenecemos a esta población, porque la sociedad nos tacha y nos ve como otras personas que no deberían optar a estos cargos públicos. Fuera de eso, pues seríamos la mejor alternativa. Gracias. Muchas gracias, José Alfredo. Claro que sí. Estas son las palabras de José Alfredo. Nos indica entonces sus razones del por qué Samayac debe de optar por este instrumento político expresado, representado en José Alfredo. Voy a ir a otra de las páginas para darle la palabra a Lilian. Entro a la página de Ollantay, dice Estuardo Soto Castellano, allí de Quetzaltenango. Buenos días, Ollantay. Dice, claro que sí, saludos. Gracias por seguirnos, José Luis Estuardo. Sergio Jiménez dice que bien, jóvenes, ánimos, sí se puede, hasta la victoria. MLP, los estoy escuchando en Radio Victoria, dice, gracias. Sergio Jiménez dice, aquí en Jalapa. Y dices, Luis Estuardo dice, esta es precisamente la federación que lleva una antorcha de luz encendida que alumbrará para los pueblos cuando lleguen los días del buen vivir. Claro que sí. Alfredo Carreto dice, saludos hermanos y hermanas hasta el triunfo desde Coatepeque. Mirta Pérez nos dice, arriba la juventud por el buen vivir. Mirta nos está escuchando de San Marcos también. Estos son los mensajes que nos dejan en el sitio, en la página de Ollantay. No hemos ingresado a otras cuentas. En la próxima vamos a ingresar a otras cuentas, amigos. Vamos contigo, Lilian. Entonces, la misma pregunta. ¿Por qué el electorado, hombres y mujeres de diferentes edades del país, específicamente de Retaluleu, debería votar por Lilian? Cuéntanos. ¿Cuál es el gancho?
Considero que votar por mí, bueno, no solo por mí, como lo decía el compañero, ¿verdad? Por el instrumento, es ver esa transparencia, es ver ese cambio estructural, ¿verdad? Que mi persona va a estar realizando por el pueblo, ¿verdad? También actuar de manera eficiente para la población, crear un estado plurinacional donde todos y todas tengamos ese derecho a opinar, a que nos reconozcan como pueblos y no nos discriminen, ¿verdad? Porque a ver que pues hoy solo vemos discriminación. Nosotros vamos a apostarle a eso, al Estado, a una asamblea constituyente popular y plurinacional para el buen vivir de todas y todos, para que este Estado que tenemos cambie, ¿verdad? Ese es uno de los principales motivos para las propuestas. Nosotros vamos a trabajar, como le decía, con transparencia, no vamos a estar ocultando nada, ya que si nosotros, y si Dios lo permite, llegaremos, va a ser por el pueblo, ¿verdad? No va a ser solo por los intereses, sino que va a ser por el pueblo. Ajá, entonces yo pues ahí sí que les insto que hagan, que veamos eso, ¿verdad? Que los jóvenes podemos, que no solo como decía el compañero, el autocentrismo, que no solo eso nos metamos nosotros a la cabeza o que nos impongamos eso que no podamos, nosotros podemos, quizás nos vamos a equivocar, somos humanos, nos equivocamos, pero así que vamos a ir encaminados, ¿verdad? Tanto como de Dios, del pueblo y de todos, y que juntos pues vamos a hacer ese cambio, ¿verdad? Ese cambio que se quiere, como ya desde años hemos venido con esa esclavitud, esa discriminación, todo eso hacia los pueblos, ¿verdad? Entonces nosotros pues no le apostamos a eso. Nosotros le apostamos también al cambio de ideología actual, ¿verdad? Que nos han venido a imponer todo eso, ¿verdad? Muchas gracias, Lilian, y muchas gracias, Alfredo, por sacar su tiempo para poder conversar con la audiencia, porque la audiencia por justicia necesita conocer antes de tomar decisiones. Son 90 días, en este caso ya restan menos, tal vez deben ser como 87, 85 días que queda para que millones creo que son como 7 millones de guatemaltecos se informen y con responsabilidad tomen su decisión. Y el objetivo de y otros canales que tenemos, que estamos abriendo programas para poder tertuliar, conversar con las y los representantes a cargos de elección popular, es justamente eso, generar contenidos para que usted esté informado y tome la decisión correcta, porque no hay democracia si las personas que van a las urnas van en ignorancia o desconociendo las opciones que tienen para elegir. Muchísimas gracias por tu atención. Hoy a las 3 de la tarde, Telma Carrera y Jordán Rodas conversan con Tomás Krillman sobre justamente las propuestas que MLP trae para el país. Será esta conversada todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde. Y también reiteramos, mañana a las 9 de la mañana, hora de Centroamérica, estaremos hablando de la rebelión de los Aymaras en la zona sur de lo que se llama Perú. Es una experiencia bastante interesante porque los Aymaras están en la zona de Bolivia y del Perú, y allí hay una suerte de reconfiguración territorial política. Ojo, al parecer sí nos traen novedades estos tiempos, porque se va a trastocar al parecer también las fronteras de los estados nacionales que por mucho tiempo creíamos que ya estaban totalmente fijados, y no es verdad. La decolonialidad incluso implica de configurar esas fronteras territoriales, porque los mayas tienen que estar divididos en 4 países. ¿Le han consultado a los mayas para partirlo en Belice, en Honduras, en Guatemala, en México? Yo creo que no. De igual forma también los Aymaras, pero los Aymaras sí políticamente están peleando la dura, y vamos a hablar de ello con uno de los investigadores de la zona, el Vera.
Y este es el programa La Hora Constituyente, son las 9:52. Me despido, que sigan haciendo sus actividades. Bonito miércoles, bonito mitad de semana para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Muevan estos contenidos. Chao, chao. Muy bien, chicos, ya no estoy transmitiendo. Ahora sí, ya corté todo, menos la grabación.